¿Qué tal, amigos? Un saludo muy especial. Para nosotros aquí en Café Deportivo es un inmenso placer inaugurar este espacio de entrevistas de nuestro canal de YouTube con una leyenda viva del fútbol colombiano, en este caso del Club Millonarios de Colombia, club tradicional de la capital colombiana. Un hombre que vivió el fútbol en su momento, que fue una gran figura, es un gran referente. 91 goles tenemos en nuestro registro, poco más de 300 partidos con Millonarios, su único equipo. Ustedes ya lo están viendo en este momento, es el gran Alejandro Brandt. Para nosotros es un inmenso placer, es un orgullo y aparte de todo un honor, Alejandro, que usted nos acompañe en este espacio de entrevistas de El Café Deportivo. Junto con Elkin González, Arturo Vargas Mendoza, estaremos haciendo una charla con usted, Alejandro, para recorrer un poco su vida, su carrera y hablar un poco también de la actualidad del Club Deportivo Los Millonarios. Alejandro, bienvenido y qué placer que usted esté con nosotros acá en este ciclo de entrevistas. Bueno, el placer es mío, muchas gracias por haber venido a visitarme y bueno, con mucho gusto vamos a responder a sus preguntas. Claro que sí, Alejandro. Y por supuesto, pues la primera pregunta obligada es ¿cómo inicia, cómo empieza, cómo arranca esa carrera rutilante de Alejandro Brandt en Millonarios? En Millonarios. Bueno, en el fútbol, pues. Nos saltamos un... Sí, nos brincamos un... No, pues va yendo rapidísimo, haciendo un recorrido. De niño uno nace con el talento y con ese apego a la pelota y bueno, eso. Y entonces yo practicaba mucho de niño solito en la casa. Entonces de niño practicaba con el balón y ahí logré desarrollar una técnica individual muy fluida, digamos, ¿sí? Que eso es importante y lo menciono porque los niños deben hacer eso. Después, mi otra experiencia como a los 8 años fue en Medellín, un campeonato que organizó un locutor deportivo que se llamaba Rodrigo Fonegra, que se llamaba el Baby Fútbol, algo así, y se jugaba en el Coliseo y eran niños de todas partes y entonces ellos lo dividían en equipos y de ahí sacaron una selección de los mejores de todo el torneo, eran por ahí 300 niños. Entonces con esa selección hicieron una exhibición de partido en el Atanasio Girardot. Entonces era pues antes en un preliminar y eso pues para un niño de 8 años es un recuerdo. Sí, claro, inolvidable. Alejandro, en este tema del fútbol siempre hay que en las familias que la mamá o el papá le gusta, la mamá no le gusta. ¿Tuvo ese inconveniente y cuál era también su figura con la que usted decía, me gusta el fútbol por esta persona, este jugador? Sí, digamos que eso va al tema de mi segunda experiencia o mi tercera experiencia con el fútbol. Era que mi papá pues era el hincha mío, porque él me llevaba al estadio y siempre nos sentábamos a ir a ver los partidos en el Atanasio Girardot y entonces él decía, un día usted va a jugar allá, me decía, teniendo 6 años, 7 años, pero él veía que yo pues, tenía actitud para el fútbol. Sí, le veo madera, le veo madera. Sí, entonces él hizo el primer equipo en que yo participé en liga, con los niños del barrio. Él era joyero, entonces organizó un equipito que se llamaba Joyería Brasilia. Entonces ahí participamos con todos mis amigos de la cuadra y todo eso, y jugamos en liga y mi papá era el entrenador. ¿En qué posición jugaba inicialmente? ¿O yo siempre? Creo que delantero jugaba. Siempre. Sí, estamos hablando ahí por ahí de los 12 años, 13. Sí. Después entonces ya en el colegio, entonces ya se hizo, ya estamos hablando por ahí de los 16, 15 años, ya participaba en la selección del colegio, que jugaban contra otros colegios allá en Medellín. Correcto. Sí. Y ahí entonces Tucho Ortiz
el Tucho le dio por hacer, que era profesor de historia en el colegio. Él no era ni de educación física ni nada, pero él jugó bien, jugó en Antioquia, y él le dio por hacer el equipo y conformó un equipo con los mejores del colegio y lo metió a liga, y ahí entonces participamos, quedamos campeones en la liga, en lo que llamaban Primera B en esa época, y de ahí entonces a mí me llamaron a la selección Antioquia. Entonces ya estamos ya en la selección Antioquia y participé en el de Girardot. Como un nacional. El torneo nacional de mayores. Yo era el más joven de la selección, porque eso era en sus 20. Eso le iba a decir, porque a esa edad ya casi que compitiendo en un nivel profesional. Profesional, correcto. Sí, porque en esa época jugar ya en liga era muy importante, ¿no? Ya era como un paso de la profesional. Ya la profesional. Entonces, después del torneo, ahí yo, estando en Girardot, yo terminé el bachillerato. ¿Sí? El torneo fue en diciembre. Sí. Yo terminé el bachillerato, entonces dejé de jugar un partido oficial del torneo y fui a Medellín a presentar los exámenes para la Universidad de Antioquia. Ahí fue la única parte donde me presenté, que había que presentar examen, porque eso equivale como a la nacional aquí. Sí, es correcto. En Medellín. Es correcto. Bueno, nos quedó pendiente el ídolo de la infancia. ¿Quién fue? Pues el ídolo, pues a mí me gustaba Garrincha, ya para esa época, Garrincha. Y de Colombia siempre como el referente era Maravilla Gamboa. ¿Sí? Aunque no lo veía jugar mucho, porque él andaba por México en esa época, entonces eso daba mucho por Colombia. Y ahí usted ya pasa al fútbol universitario, en donde también estuvo ahí con la Bolivariana. Sí. ¿Y quién lo lleva a Millonarios? ¿Quién lo ve? ¿Quién le dice a usted, bueno, usted tiene madera para jugar ya con un club de fútbol profesional? Sí, en esa época el presidente de la Liga Antioqueña era un señor Alberto Valderrama, que tenía muchos vínculos con Millonarios. Entonces él, con sus vínculos con Millonarios, programó un partido de Bolivariana de mi equipo en el preliminar de Millonarios. Entonces ahí, pues supuestamente me vieron los de Millonarios, y Millonarios me vieron, y a los 8 días volví a jugar Millonarios. Ese día jugó contra Nacional y después jugó contra Medellín. Entonces, correcto. Y ahí será el paso de... Y ahí entonces a los 8 días ya vienen los directivos de Millonarios, el señor Valencia, Roberto Valencia, y don Álvaro Gutiérrez, y me proponen que si quiero venir a Bogotá. Entonces, como yo contaba, yo dije, sí, claro, me interesa, y yo voy a Bogotá, y no me interesa cuánto me paguen, pero el pase es mío, en esa época los derechos deportivos. Exactamente. Entonces aceptaron y me vine para Bogotá. Bueno, ¿y cómo fue ese debut suyo, que fue en el año 1969, que debuta junto con una de las también grandes figuras de ese Millonarios, que era Amadeo Carrizo en esa época, que pues digamos que era como el rockstar del equipo? Sí. ¿Cómo fue, cuáles fueron sus sensaciones de ese debut, y sobre todo al lado de este arquero, pues que era uno de los mejores de América y del mundo, diría yo? Claro, yo vengo aquí un martes, vengo aquí a Bogotá. Yo no conocía Bogotá, ni nunca había siquiera conocido el Campín ni nada. El miércoles hacemos un partido. Millonarios hace un partido contra la selección Colombia, que se estaba preparando para las eliminatorias del Mundial de México. Entonces ese miércoles yo voy al entrenamiento, estoy ahí conversando con el Toro Tamayo afuera mientras estaban jugando el partido, y me llaman que Justic se había lesionado, le habían pegado un balonazo, tenía la nariz reventada. Entonces entre, porque yo era el único que estaba ahí, pero me habían citado para probarme, para mirarme. ¿Sí? Yo venía para las inferiores y todas esas cosas. Entonces jugamos el partido y ahí hice 2 goles. Entonces eso fue el miércoles. El jueves
como el entrenador se quedó pensando, ¿y quién era el entrenador en ese momento? Otto Vieira. Entonces digo yo, pienso yo que interpreto yo, que tipo digo, como que fue Chepa, ¿no? Los goles. Entonces ya me citó a otro y hicieron fútbol también, ya con la profesional y todo. Y entonces hizo 2 goles también en eso. Digo, ya no era Chepa. Ya no era Chepa. No, ya no. Ahí había talento. Sí, entonces yo me citaron, ya ese fue el jueves, el viernes me citaron a la concentración. Yo nunca había estado en la concentración de un equipo, pues con la selección que así había participado en Girardot, estaba en un hotel, pero nunca una concentración así formal. Ese viernes llegó Carrizo, de Argentina, entonces lo presentaron y toda la cosa. Yo no tenía idea si iba a jugar o no iba a jugar, y el domingo ya hicieron la alineación y entonces se va a debutar. Sí. Y Amadeo también debutó ese día. Y Amadeo también debutó ese día, sí. Pues la figura era Amadeo, pues quería. Claro. Sí. ¿Y anotó goles ese día? No, ese día no anoté el gol contra el Bucaramanga, no. Yo ya anoté como al tercer partido mi primer gol. Pero sí, después de ahí seguí jugando titular. Ya no volví a hacer. Ni jugué aquí en Bogotá en equipo aficionado amateur de divisiones inferiores. Llegó fue de Medellín directamente. Y a los 2 meses estaba en la selección Colombia de mayores, en las eliminatorias mundiales. Para allá iba a ir. Esas primeras eliminatorias que usted participa, primeras eliminatorias para usted, por supuesto, sí, del Mundial de México 70, ¿cómo las vivió? Obviamente era su primera convocatoria, digámoslo así. ¿Cómo se vivía? ¿Cuál era el ambiente de esa selección en ese momento? Nosotros estábamos en una concentración apartada por allá, de curas, ¿cierto? Donde ellos hacían los retiros. Los retiros, sí. Y eso quedaba atrás del Carmel Club. Sí. Para allá, en esa época eso era Bogotá, otra cosa. ¿Era lejos de la ciudad? Era lejos de la ciudad, claro. Era lejos. Para llegar allá no había transporte ni nada, había que ir exclusivamente. Sí. Entonces el entrenador era el Cobo Zuluaga, y bueno, imagínense, pues uno no alcanza a dimensionar con todas las figuras de Colombia. Por supuesto. ¿Estaba su ídolo estaba ahí? Pues todos eran ídolos. No, pero digamos de Delio Maravilla Gamboa. No, Delio ya no estaba. Ya no estaba Delio. Pero de los que yo me acuerdo estaba el Bombillo Castro, estaba Jairo Arboleda. No, Jairo no tampoco estaba. Umaña. Mañana no había llegado al fútbol. No, yo creo que Mañana llegó más para acá. Era juvenil en ese, juvenil diría yo. Es que se me escapa el capitán caleño del Deportivo Cali, Oscar López. Que de él hablan que eran los mejores centrales de Colombia. Mario Agudelo, que era el jugador que yo ahí más admiré por la calidad que tenía futbolística, cómo cortaba el juego y cómo pasaba. Mario Agudelo era una calidad de jugador. Sino que no había la vitrina que hay. No había la vitrina, claro, estaba el Barrio Ortiz. ¿Qué posibilidades había de que esa selección fuera al Mundial? Era muy remoto porque nos tocó con Brasil, 70. ¿Cómo fue esa experiencia de ustedes jugar y ver después que a la época de hoy todavía la gente dice es la mejor selección que se ha visto en un Mundial? Es la mejor selección que yo he visto en un Mundial en todas las épocas. ¿Y cómo ves esa sensación de estar jugando contra ellos, Carlos Alberto, el mismo Pelé? Sí, es decir, como ustedes están notando, pues yo tenía muy poca experiencia. Sí. O sea, era... Claro. Uno tiene que cumplir procesos para saltar allá. Sí. ¿Cierto? Por ejemplo, en esa época... A mí me hubiera gustado jugar primero unas Olimpiadas, un preolímpico. Un suramericano. Un suramericano, cosas así. Pero cuando se da el salto, eso es importante decirlo, yo era un jugador amateur. En esa época los aficionados
entrenábamos y mucho 3 veces a la semana. Entonces yo vengo aquí a Bogotá a entrenar ya como un profesional diario, a hacer una pretemporada con la selección, entonces eso me afectó a mí mucho físicamente. Claro que sí. Entonces, cuando yo entro a la selección, después de los 2 partidos aquí, ya tengo fatiga muscular. Entonces, en ese tiempo me diagnosticaron una bursitis en el músculo y me impidió pues jugar los partidos en el Maracaná y el partido en Paraguay. ¿Sí? En Venezuela sí alcancé a jugar, pero estaba pues muy mermado. Sí, claro. Entonces, ¿qué le digo yo? Pues uno, en ese momento, cuando yo llego, pues yo quiero jugar, quiero triunfar, tengo toda la energía, todo, no tenía, digamos, el miedo, ¿correcto? Pero sí nosotros ni tenía tampoco la dimensión de lo que era Brasil. No, por supuesto. Yo lo miraba como un equipo igual. Sí, claro, como un equipo igual. Pero ahorita al pasar los años, oiga, jugué contra esos, contra esos monstruos. Y lógicamente nosotros en Colombia en Sudamérica era un país muy pobre, entre comillas, futbolísticamente, eso habría que decirlo. No lo respetaban los otros rivales allá. El fútbol era prácticamente de Uruguay, Brasil y Argentina sí, del sur, y ellos mandaban y los árbitros también los favorecían, ¿cierto? Exactamente. Bueno, aún todavía. Y si acaso Perú, que alcanzó a clasificar ese mundial, por ejemplo, Perú que tenía Perú tenía un gran combo, como decimos en el fútbol. Sí. Pero entonces sí, esa fue la experiencia con la selección. Interesante. Quería Arturo contarle, digamos, entrar en el tema del famoso boom, la delantera Abraham, Ortiz y Morón, que marcó mucho la época en Millonarios. ¿Cómo llegó eso a consolidarse esa delantera? Pues yo creo que pues, por casualidad, digamos, por afinidad también en estilo y en fútbol. Sí. Wellington estaba en una época muy buena, muy bonita. Morón estaba en su apogeo y yo era un jugador que metía goles y metía goles en esa época, y también tenía la capacidad de quebrar, de driblar. Entonces nos complementábamos, ¿sí? Porque yo siempre he dicho, ellos siempre dicen, ustedes hicieron grande a Morón, usted hizo grande a Morón, que no hay que... Y yo digo, no, es al contrario, porque si yo le meto las bolas y él no mete los goles, ahí sí ¿qué pase? Nadie lo hubiera conocido a Morón. Es un complemento. Exactamente. Sí. Los títulos del 72 y del 78. Para usted, ¿cuál de los dos títulos con Millonarios, por supuesto, fue el que mejor vivió? ¿El del 72 o el del 78? No, pues imagínese. Mire, en el 72 yo tengo 22 años ahí en esa época. Y era, como dice uno, se siente que está llegando como a su esplendor. O sea, está con todas sus condiciones, toda la capacidad, toda esa cosa. Millonarios hacía muchos años, no sé cuántos años que no ganaba un título, muchísimos años. Toda la expectativa era muy grande, enorme. Claro que con ese equipo que teníamos, íbamos a todas partes y ganábamos, todas partes. Fuimos a Cali, le ganamos al Cali y ya. Cuando llegamos aquí necesitábamos un empate. Sí, el partido, digo, lamentablemente quedó 0-0. Pero esa décima estrella, yo creo que es la que más ha celebrado una afición de Millonarios en toda su historia.
Eso fue muy bonito, muy lindo. Inolvidable. Inolvidable. Entonces, comparado con el 78, ¿cierto? Sí. Yo estoy en un proceso, ¿cierto? Porque nosotros madurábamos físicamente tarde. No es como ahora que los jugadores ya se dedican al fútbol a los 17 años. Sí. No, nosotros no. En esa época no. Nosotros madurábamos cuando entrábamos al fútbol. Pues a madurar quiere decir aprender a competir. Exacto, ya tenemos la técnica. Ser competitivo. Exactamente. Aprender a competir, eso es madurar. Cuando yo estoy madurando me lesiono, porque estaba apenas consolidándome, estaba desarrollando, porque yo llego acá pesando 60 kilos, 59 kilos. Eso, uno para competir en el fútbol tiene que pesar por lo menos 70. Sí, es correcto. Si no tiene muchas desventajas. Entonces ya estaba en ese proceso, tengo el accidente y yo paro 2 años, ¿cierto? Pero luego usted vuelve y sigue jugando después de la recuperación de la lesión, o ahí ya... Es que 2 años, parar 2 años con una operación y después otra operación, entonces es demasiado, bastante. Y con el agravante de que pues es una lesión de rodilla, ¿no? Si fuera en el hombro, si fuera en otra parte, pues, pero las rodillas son todo para entonces es una lesión de rodilla. Y fuera de eso, después ya de mi segunda operación, que trabajamos mucho con la doctora Lida, ella fue para mi recuperación pues el baluarte, hay que decirlo así. Por eso hemos tenido una amistad siempre toda la vida, porque uno se acuerda de las personas que en los momentos difíciles de su vida o críticos estuvo ahí. Están ahí. Y ellas, eso no hay ninguna duda. Trabajaba horas extras y sin que nadie se las pagara. Por lo menos a mí nunca me cobró. Alejandro, hay una situación, es que cuando usted regresa a la lesión, el técnico del momento de la selección lo pide para que usted esté ahí. Sí, entonces a eso iba. Sí. A eso iba. Yo tengo 2 operaciones y tengo 2 operaciones y tengo una para de 2 años, una para. ¿Sí? Que para ahorita hacer eso sí. Exacto. Entonces, y yo después de esas operaciones quedo con una deficiencia en la estabilidad pequeña, pero ya era enorme en lo que yo podía hacer. O sea, yo ya no era el mismo. Ya me di cuenta, ya me di cuenta que pero ya persistía. ¿Por qué? Por continuar mi sueño. Porque es que a los 24 años pues uno es un pelado. Entonces yo persistía por concretar mi sueño, porque yo en mis planes no estaba yo no jugar fútbol. A esa edad uno piensa y dice, no, yo voy a jugar fútbol hasta los 80. Claro. No estaba en mis planes. Entonces, sin embargo, yo ahí comienzo y vuelvo a Millonarios y juego como 2 años. Juego 2 años seguidos, compitiendo y todo eso con mis limitaciones. Pero yo ya no era el mismo, ni podía hacer lo que yo hacía. Lo que yo tenía en mi mente, en mi talento, no me lo permitían mis piernas. Pero sin embargo, yo puedo decir, y eso yo nunca lo he dicho, nunca ni lo he mencionado, pero yo puedo decir que yo soy el único jugador profesional en el mundo, muéstrenmelo y que me lo muestren,
que tiene 2 operaciones de ese tipo. No con la tecnología de hoy, No, por supuesto. con la tecnología de esa época, que vuelve a jugar. Y no solo que vuelve a jugar, sino que lo convocan para la selección nuevamente. Es correcto. Pero yo me retiro de la selección porque yo sé que no puedo, que yo no quería arriesgarme a hacerle banca a Umaña, a hacerle banca, no sé quiénes con los que me tenía que ver el puesto, porque no tenía toda, si tuviera mi talento, Claro, de tú a tú. por supuesto. Sí. porque yo en esa época, cuando estaba en todas mis condiciones, vino Campás o Whittington, el que fuera, yo me ponía la meta. El Campás no me va a superar a mí, no me va a superar a mí. Y yo, porque tenía todo, claro, porque tenía esa mentalidad y ese era sí. Yo quería ser el número 1. Eso pues, era lo que uno pensaba en esa época. Entonces, después de yo tener eso y haberlo logrado, porque recibir como mejor jugador por encima de Campás en la época no era cualquier cosa. Ustedes no se acordarán, pero Campás era un fenómeno. No, nos han contado. Campás era un fenómeno. Y claro, uno lo veía jugar a él y era una inspiración para uno. Sí. Era una motivación para uno. Porque decía yo, tengo que ser mejor que este. Exactamente. Sí. Entonces eso es lo que nadie analiza, ¿no? Lo que nadie analiza. Usted dice 91 goles, sí, que creo que por ahí dice 95 goles profesionales. Pero 95, dejémoslo en 100. Pongámoslo así, porque hay goles, por ejemplo, que uno hizo en partidos amistosos. Y digamos para su posición. Pero si fuera Pelé, le cuentan hasta los que hizo en el colegio. No, claro. Que así es lo que hace. Sí, Ese es el Contarle que sean ellos los más de los más. Sí, pero cuente con 2 años de para. Sí. Con 2 años de para. Después de la para, yo tengo otro accidente con mi rodilla y vuelvo a una tercera operación. Sí. Vuelvo a una tercera operación. ¿Y ahí regresa al fútbol o dice no? No, yo tengo una tercera operación y ya me retiro. Entonces me voy para Medellín, y cuando estoy en Medellín, Millonarios vuelve y me llama y dice, venga, pues otra vez. Y ahí tengo yo 28 años, 29 años tengo. Vuelvo a Millonarios y juego no, pues ya 29 años para con ese proceso, pues ya físicamente, era muy complicado para mí, era muy complicado. Exactamente. Entonces, ¿Y cómo fue ese momento de decir que es el más difícil para un futbolista, decir hasta aquí voy, ya no voy a jugar más profesionalmente? Porque ya uno madura un poco más y se da cuenta que ya era tiempo de dejar el fútbol y no retirarse porque uno ya lo sacan por allá. No que lo retiren, sino me retiro. Claro, sí. Y de pronto en una curva altica, a pesar de las lesiones, digo, me retiro jugando bien. Sí. O sea, digamos, a pesar de eso, pues yo todavía tenía la facultad de meter balones pase gol y toda esa cosa, que eso para el fútbol es invaluable. Sí. A pesar de que usted no esté, ya no sea driblador, ya no sea un jugador de todo campo y toda esa cosa, pues usted gana partidos cuando mete un pase de gol. Eso no lo tienen los jugadores ahora. Es que ni se consigue tan fácil. Es llegando a los años 90 y despunta el pibe Valderrama, a él lo llegan a comparar con usted. Y dicen que de pronto, si hubieran presentado las lesiones, la figura y el emblema 10 de Colombia en la historia habría sido Alejandro Brandt. ¿Es hasta así la magnitud? ¿Lo siente así?
Pues yo siento que yo quería llegar a lo máximo y tenía todas las condiciones. Pues uno sabe, uno sabe que tenía todas las condiciones para llegar muchísimo más lejos. Y pues yo quería jugar en el exterior, pero pues a pesar de que era muy difícil. Pero yo sabía que Ernesto Díaz había jugado en el exterior, que Maravilla, Boa, exacto, entonces yo decía, pues, yo tengo que jugar por allá. Esa era mi meta. Exactamente. Bueno, Alejandro, hablemos ahora, ya vengámonos para la actualidad del cuadro Millonarios. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo usted, que es referente, leyenda, que es una autoridad para hablar de Millonarios, cómo lo ve al Millonarios de estos últimos años? Sí. Fue campeón en el 2012, luego en el 2017, ha pasado por varios técnicos que uno no puede negar que son figuras, que son grandes entrenadores, pero digamos que el equipo no ha tenido tanta regularidad en cuanto al tema de campeonatos, títulos. Sí. ¿Cómo lo ve usted a este Millonarios actual? Sí, porque digamos regularidad, si usted mira equipos grandes siempre están ahí en la pelea. Exactamente, sí. Siempre están peleando los títulos. En los 80 digamos que el América con su hegemonía, después del 89 bueno, que hubo campeonato local, pero Nacional fue campeón de Copa Libertadores. Sí. En los 90 despunta un poquitico equipos como Nacional, vuelve el América, se van intercalando los títulos. Sí. Y ya para estas últimas épocas, pues digamos que Nacional agarró también una hegemonía y Millonarios como que se perdió. Sí. El tiempo. Sí, el Millonarios, digamos, puede ser un equipo que si este año forma un buen equipo con un técnico que se den las cosas y todo, puede pelear, ¿cierto? Pero el año que sigue puede estar mal. Puede estar mal. ¿Qué pasó en el 2012, por ejemplo? Exacto. Es en un sub y baja, pero más está en un baja que en un sube. Sí, porque usted puede ver el Barcelona, pues bueno, pues las comparaciones pues muy grande, pero tiene que ser más o menos así. Tiene un equipo que nunca salga de los 8, por nada. Exactamente. Nunca salga de los 8, que siempre esté peleando los primeros lugares, como puede estar, digamos, Nacional en este momento, ¿cierto? Sí. Como el Tolima, porque usted se pone a mirar el Tolima y eso tiene muy buenos jugadores. Sí. ¿Entiendes? Que ahorita ese es el secreto, tener jugadores competitivos. Y a ese punto voy, ya que el técnico actual de Millonarios viene del Tolima, sí, y en el Tolima él podía hacer proceso y tener los jugadores, sí. Él en Millonarios lo ve que pueda llegar a hacer eso, o la afición no aguanta eso y necesita títulos y que estén entre los 2 primeros. Pues yo pienso, es mi concepto, que si yo hubiera sido gamero, ¿cierto? Y estoy metido en el fútbol, pues yo me pongo a analizar la nómina que tengo en Tolima y la pongo aquí con Millonarios línea por línea, ¿cierto? Entonces aquí en Tolima tengo este arquero, aquí tengo este arquero, este 4 acá y este 4 acá. Yo no me voy,